Hoy vamos a tocar de manera muy general, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de mencionarlo, que en el Nuevo Testamento, a la señal externa del cambio interno que sucede cuando nosotros conocemos a Cristo, se le llama bautismo en agua. De esto vamos a hablar a las 11, pero en lo que compete a la vida de Abraham también es importante mencionarlo. Cuando hablamos del bautismo en agua, estamos refiriéndonos a un acto visible que hacemos nosotros para el Señor y para las personas que nos rodean. Al mismo tiempo, este es un testimonio público que está hablando de una relación íntima, de un compromiso y de la fe que la persona tiene por Jesucristo. Es una de estas materias de fe que son muy importantes en la vida del cristiano y que tristemente no le damos el suficiente valor. Estamos hablando de este paso de fe, de obediencia, que nunca se debe tomar a la ligera, que constituye un acto serio, un acto solemne, y al mismo tiempo es una señal que nos separa y que nos aparta. Es lo que nos hace una nación exclusiva, que somos propiedad de Dios. Si ustedes recuerdan en la historia de la humanidad, en la Segunda Guerra Mundial, el pueblo alemán se levantó en contra del pueblo hebreo y una de las características, una de las áreas que estaban atacando era cómo aniquilar a los judíos. Y bueno, hay algunos judíos que los saca uno hasta en mole rojo, tienen un aspecto muy particular, pero hay otros que no. Pero había una característica que era pues universal entre los judíos, y eso era la circuncisión. Dios hizo esto en Abraham para que se separara de todo el demás pueblo, todo el demás mundo. Nadie más hacía esta práctica más que el pueblo de Israel. Y por eso hoy en el Antiguo Testamento Dios cortó el pacto con Abraham y lo hizo por medio de la circuncisión. Y la circuncisión en Abraham indica que Abraham se convertía en un tesoro especial de Dios, le estaba dando un tratamiento único. Con este acto le decía Dios a Abraham que era su pertenencia, era propiedad del Señor, lo perdonaba de su pecado. Con esta marca Dios le estaba diciendo: yo soy tu Dios. Y ahora el Señor estaba haciendo en Abraham su hijo. Esto es la primera vez que sucede, en donde vemos un elemento de la revelación de Dios tan claro como es tan evidente, tan visible para nuestros ojos. Y el Señor lo hacía su hijo y por lo tanto lo estaba adoptando en su familia. Y con este gesto Dios estaba marcando muchas cosas para la vida del pueblo de Israel y por supuesto para nosotros. La circuncisión y el bautismo en agua eran y siguen siendo señales visibles. Son un testimonio para el Señor, para la persona que está cortando el pacto con Dios y para los testigos que lo rodean. Por eso, cada vez que tenemos nosotros bautismos en agua, lo hacemos de manera pública, damos un testimonio de la fe que nosotros tenemos en el Señor Jesucristo, y haciendo esto nos distinguimos de las demás personas que no se bautizan. La circuncisión y el bautismo dejan una marca en la carne. En el caso de la circuncisión se trata de una herida que es perceptible claramente en el cuerpo. Hay una operación física en el cuerpo. En el bautismo del agua también es una manifestación externa, porque la persona está mojada, está seca y luego sale mojada. Entonces es una evidencia que no se oculta, es una evidencia que queda con toda claridad. Pero la verdadera evidencia del cambio interior es que se manifiesta también en la conducta exterior a través de una palabra que el domingo pasado Dios nos habló a través de Arturo, que tiene que ver con la obediencia. Obediencia a Dios,
a sus ordenanzas, a sus mandamientos, y esta obediencia traduce después en santidad de vida. ¿Quiénes se bautizan en agua? Los que son obedientes, los que creen en Jesucristo y entendiendo la importancia de esto, deciden bautizarse. Lo comento solo a modo de ilustrar. En una ocasión una persona se acercó conmigo y me decía: pastor, yo quiero que me bautices. Y le dije: claro que sí, con mucho gusto. Y él me dijo: pero quiero que lo hagas en mi casa. Yo pensé, dijo, ha de tener seguramente una alberca o algo así. No, en la tina. Y le decía, no tendría yo ningún inconveniente en bautizarte en la tina, pero eso no es lo que dice la Escritura. Porque yo no puedo llevar a tu cuarto de baño a la gente para que hagas esta expresión delante de las personas. No, es que lo quiero hacer en mi casa precisamente por eso, porque no quiero que me vean. Entonces, no había un entendimiento claro de qué es el bautismo. Lo quería hacer a escondidas. Le daba pena o no sé qué cosa había en su corazón, por lo cual estaba buscando que se hiciera de esta manera. Pero es exactamente al revés. Cuando nosotros nos bautizamos es porque hubo ya un cambio interior que ahora se expresa de manera exterior. Si lo asombroso es porque hay cristianos que no se bautizan. Y eso es algo que hoy tenemos que resolver. Si nosotros hacemos nuestra parte del pacto, que es obedecer, si dejamos a Dios en libertad para derramar bendición y prosperidad en nosotros y en nuestras familias, entonces lo que sigue tendrá que ser bendición para nosotros. Les invito, por favor, a abrir su Biblia allí en Éxodo 19:5. Éxodo 19:5. Tengo la Reina Valera aquí, voy a leer de esa versión. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Yo no sé si alcanzamos a darnos cuenta que la fe es práctica, es concreta. Cuando Abraham creyó, actuó en consecuencia a su fe y Dios le respondió. La fe no es algo etéreo, como la obediencia no es algo etéreo, sino que se nota cuando la persona está viviendo en fe y se nota cuando la persona está viviendo en obediencia. Abraham, con cada paso de fe y de obediencia al Señor, fue extendiendo la bendición. Y esto fue llegando, como Dios lo había prometido, a más personas. Pero si Abraham no tomaba esa palabra para él y la hacía suya, entonces la bendición no podía llegar a su esposa Sara. Y después no llegaría a su hijo Isaac. Y no llegaría entonces a todo el pueblo de Israel. Y si eso no se daba, entonces tampoco hubiera llegado a nosotros. Así es como la fe se pone en práctica. Si tú eres cabeza de casa y tú no vives la fe, no esperes que los que te siguen, tus hijos o tu esposa, o en el caso de que seas cabeza de hogar, los que te siguen, vayan a recibir bendición cuando tú no estás en obediencia al Señor, no estás haciendo la parte que te corresponde. He visto en otras iglesias, de verdad, aquí sí lo digo, no es broma, en otras iglesias donde los papás pasan en su carro, abren la puerta enfrente de la iglesia y le dicen a sus hijos: bájense, tu mamá y yo nos vamos a ir a desayunar y luego regresamos por ustedes, ¿no? Entonces, reconocen que es bueno que sus hijos reciban instrucción bíblica, pero ellos con su testimonio no están haciendo lo propio. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con esos hijos? Los hijos que no son nada tontitos, la pescan al vuelo y dicen: aquí hay gato encerrado, aquí hay algo que está chueco.
Y entonces seguramente van a acabar haciendo lo que sus papás no quieren que hagan. Yo no sé si ustedes escriben en el Face, pero qué interesante es ver el Facebook de las personas. A mí me da no sé qué cosa, que la misma persona pone un versículo bíblico y acto seguido pone cualquier otro comentario totalmente desligado de lo que tiene que ver la Escritura. No, y yo digo, bueno, o no ha acabado de entender la palabra o realmente cree que la fe en el Señor Jesucristo es como un sombrero, como un suéter que uno se pone, pero no alcanzan a vivir, a encarnar. Ojalá lo que escriban en el Facebook, si vas a poner un pasaje bíblico, ponlo de verdad, hazlo, pero después no vayas a escribir otra cosa que contradiga lo que ya escribiste, ¿verdad? Después de un pasaje bíblico, si citas a Cervantes, digo, se va a notar que sí lees mucho, pero ¿qué tiene que ver Cervantes con lo que dice la palabra? Es que se oye muy bonito esta frase o este pensamiento. La fe es concreta, la fe se ve. Si vamos a Génesis 17, versículo 13, con cada paso de fe que fue dando Abraham en obediencia a Dios, Dios fue extendiendo su bendición a más personas, a más tiempo, y dice la palabra: debe ser circuncidado el nacido en tu casa, el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Yo creo y ahora hago lo mío a los míos, el nacido en mi casa. Está hablando de mis hijos, pero también los que compré por dinero. Si yo tengo esclavos en aquel tiempo, o era gente que estaba trabajando para mí, pues los hijos de esas personas, todo lo que está en mi casa, ahora entra en ese pacto perpetuo. 17:13. Las obras que nosotros hacemos confirman que tenemos fe, y en esto es que el Señor se agrada. Vaya, de verdad, lo que ustedes me quieran decir en el orden práctico, díganme ustedes, ¿Dios es generoso? ¿Dios da liberalmente? Esa es nuestra experiencia. ¿Dios nos ha dado liberalmente? Entonces yo no entiendo por qué los señores les dan gasto a las señoras. Lo que tienes que hacer con tu ingreso, si no lo sabes, te lo digo, lo que tú ganas, le dices: mijita, aquí está lo que yo gané, te lo doy a ti, esto es tuyo. Ahora, espero estés de buenas con tu mujer para que ella también te dé después para la gasolina o para lo que tú necesites. Pero si tú has recibido de Dios con liberalidad, da con liberalidad. Porque si no, ahí hay incongruencia. No me digas entonces que tienes fe, porque eso no es tener la fe. La fe es cuando nosotros la ponemos en acción. Y para firmar ese pacto con Dios se necesita obediencia inmediata, aun cuando lo que Dios nos estuviera pidiendo pudiera en primera instancia parecernos algo extraño o incluso algo inapropiado. Saben, Dios trabajó en Abraham durante 24 años. Hasta que lo dejó listo para un momento muy especial. Y ese momento fue cuando Abraham creyó que el Mesías iba a venir. Y debido a la fe que Dios le había dado a Abraham, ahora Dios consideraba que Abraham era un hombre justo. Dice la Escritura: por su fe fue justificado Abraham. Creyó en el Mesías. Quiere decir que ese fue el momento de salvación para Abraham. Y otro aspecto importante es que la obediencia de Abraham tradujo en salvación para todos los miembros de su familia presente en ese tiempo y también futuro. Hay una promesa de Dios para aquellos que todavía estamos orando por personas en nuestra familia que no creen en Cristo. Mira, sigue orando. Pero no es porque le estés convenciendo a Dios de que lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Porque esta es una promesa, como lo vemos en la vida de Abraham. Abraham creyó, y por la fe de Abraham, su mujer y después sus hijos y sus nietos, y esto pasó a todo el pueblo de Israel. Vamos a Génesis 17:23.
Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham. Saben, yo soy el doméstico de Susi. Bueno, yo sí, yo no sé ahí en tu casa. Y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. E Ismael, su hijo, era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. Ahí estamos viendo la obediencia de Dios en la práctica con él, con su hijo. Y en el mismo día fueron circuncidados Abraham, Ismael, su hijo. Este es el hijo de la egipcia. Y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Yo creo, me apropio por fe de las promesas de Dios, y ahora las llevo a mis hijos, a mis nietos y a las siguientes generaciones. Hay que tomar en cuenta lo siguiente: la obediencia de Abraham sucedió de inmediato. Dice la Escritura que el mismo día que recibió la instrucción de Dios la cumplió. En el mismo instante, todos se circuncidaron, empezando con Abraham y hasta la última persona de su casa. Yo quiero que por un momento imagines el cuadro. La circuncisión no era conocida, no se practicaba en ningún lugar del mundo. Y de repente Dios le dice a Abraham, de 99 años, te vas a circuncidar. Toma un cuchillo y te vas a circuncidar. Y ahora vas a hacer lo propio con tu hijo y con todos los de tu casa. Ahora, ¿quieres ser el hijo de Abraham o quieres ser un siervo de Abraham? ¿Qué papel te gustaría? El de hijo. Muy bien. Entonces, como yo estoy seguro que los son papás, todos sus hijos son obedientes, ¿verdad? Entonces le voy a decir a los hijos varones: vengan para acá porque Dios acaba de darme una palabra. Y la palabra es la siguiente. Y mientras está diciendo la palabra, saca un cuchillo como de este tamaño. ¿Qué vas a hacer qué, papá? Bueno, yo soy obediente, te puedo mostrar que yo ya me circuncidé, ahora te toca a ti. Ahora imagínate que eres empleado. Y entonces llega tu jefe y dice: pues todos los varones del departamento de contabilidad vengan para acá. No estaba nada fácil la tarea que Dios le había dado. Y dice la Escritura que lo hizo de inmediato. La contestación de Dios también fue de inmediato, porque el Señor le cambió en ese momento el nombre a la esposa. Dejó de ser Saraí para convertirse en Sara, o Sarita para los amigos. Y el significado del nombre de Saraí significa contenciosa. Y el nuevo nombre Sara significa princesa. El Señor entonces ahora estaba dando una promesa en particular para la esposa de Abraham. Fíjense en Génesis 17:16. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Aquí hay una veta de oro de enseñanza. Cuando la cabeza de la casa está bien, cuando el papá, el esposo está bien, me refiero que tiene una relación personal con Jesucristo, es obediente a la instrucción que Dios le ha dado, de inmediato a quien va a recibir la bendición de su obediencia y de su fe es su esposa, y después son los hijos. Yo oigo aquí en la congregación peticiones de oración por el esposo. Siempre me queda la duda, bueno, a lo mejor sí está bastante testarudo el amigo, pero ¿qué tanto de lo que hacemos nosotros realmente viene a impactar la vida de la familia? Abraham impactó profundamente para bien toda su casa, empezando con su esposa, y siempre ocurre así cuando la cabeza del hogar camina en fe.
No quiero ni saber cuántas cabezas de hogar no están aquí hoy, pero sí está la familia. ¿Por qué nos pasa eso? Un día, un domingo, después de la iglesia, que anden en Chapultepec, vean ustedes cuántas familias hay sentadas comiendo, jugando con todos los niños y todo lo demás, y luego cuenten cuántos varones hay. Hace poquito leí en el Facebook, creo que hay algo bueno que después yo quiero compartir con los varones, 50 razones por las cuales nos conviene reunirnos en la casa del Señor. 50 buenas razones. Yo digo, algunos creo que no han escuchado ni dos de las buenas razones, pero les estoy dando hoy una en particular. Cuando tú estás en obediencia, entonces tu esposa te va a seguir y tus hijos te van a seguir. No tienes que sermonearlos ni darles de bibliazos. Con tu fe en operación, en el momento que la cabeza es cabeza, el Señor derrama bendición sobre todos en su casa. Y lo mismo que Dios estaba haciendo en Abraham, también se disponía a hacerlo en Sara. Y cada uno de los miembros de la familia iban a recibir la misma bendición. Esto es el fenómeno del paraguas. Así Dios lo decidió, ese es el diseño de Dios. Dios bendice a la cabeza del hogar, al esposo. Y el esposo, de ahí se derrama la bendición como sucede con Aarón. De ahí la bendición le escurre por las barbas y va a cubrir a todos los que están bajo la autoridad del papá, del esposo. Si la esposa está sujeta a su marido, entonces viene la bendición para ella. Si los hijos están sujetos a sus padres, entonces la bendición llega para ellos. Pero si cualquiera se sale de la cobertura, se sale del paraguas, ¿qué le pasa? Se moja. La bendición de Dios va a llegar a través de la cabeza. Los caminos del Señor son angostos, pero no son exclusivos, sino que Dios nunca tiene un plan para un individuo, siempre es su intención bendecir a muchos, pero Él decide cómo va a bendecirnos. Va a venir la bendición a través de la cabeza. Y para este momento en la vida de Abraham, él ya había desarrollado un profundo amor por su hijo Ismael. Alguien que me ayude con la historia, por favor. ¿Cómo fue que llegó Ismael? Le pidió Sarita que ¿qué? Que se acostara con su sirvienta, que era egipcia, Agar, y de esa relación nació Ismael. ¿Y por qué le pidió Sara que lo hiciera? Para ayudarle a Dios. Dios le dijo, yo te prometo familia, y como esa familia no llegaba, entonces tomaron el atajo. Y ahora resulta, como era natural, Abraham está profundamente enamorado de Ismael. ¿Quieren buscar conmigo Génesis 17:17? Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Saben, Dios conocía el corazón de Abraham. Por supuesto, sentía amor genuino de un padre a un hijo. Sin embargo, cuando nosotros leemos este pasaje, pareciera que Abraham todavía a estas alturas del juego tenía cierta duda si iba a tener o no el hijo. Y entonces le dice, bueno, Señor, mira ya la edad mía, la edad de mi esposa, a lo mejor esto no se va a dar. Ya está aquí Ismael, pues bendícelo a él. Saben, mientras quedara un poquitito de duda en Abraham,
Dios no podía hacer todo lo que quería hacer. Y da la impresión, no sé si a ustedes les da la misma impresión, que todavía había algún vestigio de duda. Todavía se rió Abraham. Pero esta palabra también era algo cuando Abraham le dice, ojalá Ismael viva delante de ti, era como a veces le hacemos a Dios, como que nos tiramos al suelo a ver si nos levanta, ¿no? Señor, que como no me vas a dar lo que te estoy pidiendo, pues entonces me tiro al riel del metro, ¿no? Esperando a ver si llegan los ángeles. No lo vais a intentar porque, y si no los envía a los ángeles. Y dice el versículo 21 del capítulo 17: mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara dará a luz por este tiempo el año que viene. Esta fue la palabra, esta fue la última vez que Abraham necesitó de un empujoncito en su fe. Desde este momento en adelante, en lo que resta de su biografía en el libro de Génesis, no encontramos una mención de desobediencia, de falta de fe, de duda de Abraham. Ya no se menciona nada de eso, lo cual a mí me sugiere que hubo ahora sí un verdadero cambio. Su fe ahora era completamente absoluta. Habían pasado 24 años para que la fe de Abraham se robusteciera. ¿Cuántos años nos toma a nosotros robustecer nuestra fe? Señor, sí creo, pero como que no me podrías dar una muestrecita chiquita de que de verdad tú sí estás atrás de esto. Y Dios dice, todavía le falta un poquito de tueste, lo dejamos en el hornito otro rato. ¿Qué es la fe? La convicción de quién sabe qué, la certeza de no sé cuánto, ¿verdad? Palabras contundentes. Abraham no había llegado a ese punto hasta ahora. Finalmente, su fe le fue ahora sí contada por justicia. Y yo creo que una de las lecciones que podemos nosotros desprender de aquí es la siguiente: Dios quiere que nosotros nos demos cuenta de una buena vez y para siempre que Él es Dios y nosotros no somos Dios. No le podemos ayudar a Dios. Nosotros tenemos que confiar 100% en el Señor. Si somos capaces de creer esto, yo te aseguro que nuestra vida va a cambiar como cambió la vida de Abraham. Y te puedo garantizar, porque la Biblia lo afirma y lo vemos en el testimonio de este hombre de fe. En el momento que nosotros reconocemos que Dios es Dios y que nosotros no, entonces dejamos de estorbarle al Señor en los planes que tiene que hacer en nuestra vida. ¿Quién le dijo a Abraham que se acostara con Agar? Ahora ya estaba el chamaco. Ahora resulta que ya estoy, amo mucho a Ismael, pero este no es el hijo de la promesa, este es el hijo de la esclava. Y ahora, Señor, pues bendícelo. Y en la misericordia de Dios alcanzó bendición Ismael también, porque, ¿saben por qué? No fue por Abraham, es porque Dios dice que todo primogénito, ¿qué cosa? Le pertenece a él. Ismael le pertenece a Dios. Dios lo amó y lo vemos al día de hoy, cómo Dios sigue amando a Ismael y a toda. Ismael es el padre de todos los árabes. ¿Qué tantos árabes hay en el mundo? Por aquí viene uno que le dicen el talibán, no sé si lo han visto. No es cierto, ese es hijo de Abraham. Cuando nosotros reconocemos que Dios es Dios
podremos estar en su presencia con una clara conciencia de que estamos delante del Rey del universo. Nunca más le vamos a demandar nada al Señor, nunca más vamos a estar discutiendo neciamente con el Señor, nunca más vamos a debatir con el Señor porque entendemos que Él tiene la razón, nunca más le vamos a demandar, ni vamos a reclamar, ni vamos a refunfuñar. Si tú y yo aceptamos que Dios es Dios, vamos a dejar al Señor obrar con toda libertad. Y en consecuencia nuestra vida va a cambiar. Yo te aseguro que si hacemos lo que hizo Abraham, nos faltará en este tiempo, en esta vida, para disfrutar de todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. ¿Sabes? Todo lo que hemos hablado de Abraham, de Sara, del pacto, de la circuncisión, de la fe, traduce en algo muy sencillo y en algo que es muy práctico. En cada momento de tu vida, en cada momento de mi vida, cada vez que estamos por tomar una decisión, la pregunta que tiene que venir a nuestra mente ¿es esta la voluntad de Dios? Si no tienes un sí afirmativo, si no tienes la certeza de que esto es así, mejor ni te muevas. Dios tiene que ser Dios y Él es el que tiene que mostrar el camino sin lugar a dudas. Porque yo estoy seguro, tenemos en nuestras vidas, en nuestra propia experiencia, varios Ismaeles que como nos adelantamos al tiempo de Dios, como nos retrasamos del tiempo de Dios o nos salimos del tiempo de Dios, entonces fuimos y tomamos una decisión equivocada, lo que sea, y ahora ya tenemos un Ismael. No sé si me estás entendiendo. Pregunto, ¿tienes algún Ismael en tu vida que te acuerdes ahorita? Puedes levantar tu mano nomás para saber si hay. O han vivido en una burbuja, no me están entendiendo. Pensemos en la vocación. Levanten la mano todos los que entraron, entraron a la universidad en algún momento de su vida. Levanten la mano. No la bajen. La decisión vocacional que tomaron la hicieron entendiendo que era la voluntad de Dios. Si sí, deja la mano arriba, si no, bájala. Ese es un Ismael. Gracias, pueden bajar su mano. Todos los que bajamos la mano, ese es un Ismael. ¿Quién te dijo que estudiaras eso? No, pues era la más fácil, había cupo, era la más barata. Mi papá quería que estudiara eso y a eso me metí. Y ahí vivimos todo el resto de nuestra vida con ese Ismael. Ahora, ¿cuántos, teniendo la posibilidad de entrar a la escuela, a la universidad, no entraron por algo? Levanten la mano. Eso fue un Ismael también. ¿Les gustaría entrar a la universidad? ¿Les hubiera gustado entrar a la universidad? Y como eso, podríamos mencionar muchas cosas en nuestra vida, muchas decisiones equivocadas, porque no pensamos en el Señor. Cuando nosotros tenemos la convicción, la certeza de que estamos caminando de la mano de Dios, que estamos dejando a Dios ser Dios, entonces yo te puedo asegurar dos cosas cuando menos. En primer lugar, tú vas a vivir en bendición, y la otra cosa es tu familia te va a seguir. ¿Sabes? Dios no llama a una persona, en un matrimonio, Dios no llama al esposo para una cosa y a la esposa para la otra. No, así no opera Dios. Y lo que es más, Dios no llama a un esposo sin llamar también a los hijos. Entonces, si tú no estás jalando con todos tus hijos, como lo hizo Abraham, pudiera ser que allá anda un Ismael metido, o no estás dejando a Dios ser Dios, o no alcanzas a ver todavía con claridad cuál es tu llamado, cuál es el propósito de Dios para tu vida, porque Dios llama a la cabeza para que venga con todo y la esposa y con todos los chamacos, y todos contentos haciendo
lo que Dios llamó a la cabeza a hacer. Por eso estaba la familia de Leví. ¿Qué significaba la familia de Leví? El sacerdocio. ¿Eran todos buenos sacerdotes? No. Si Dios nos está diciendo que todos estamos en la misma calidad. Sin embargo, Dios dijo, a partir de Aarón, toda su descendencia tienen un llamado al sacerdocio. Aquí mismo en Oasis tenemos familias de levitas, familias de sacerdotes. Pero Dios no puede llamar a la esposa y el esposo se queda viendo el fútbol. Eso no puede ser. Por eso en Oasis, al menos, nosotros vemos el ministerio de matrimonios, el ministerio de familias, Dios llamando a toda la familia. Y los ministros que tenemos aquí, por eso los llamamos siempre en pareja, como esposa y esposo. Aunque para ser sinceros, no siempre la respuesta es igual entre ellas y ellos. ¿Quiénes creen ustedes que responden mejor? Ellas. Generalmente. Ahora, ¿cuántos hijos jalan con sus padres? Vamos a invitar a Shani a comer porque está muy atinada el día de hoy. Yo quiero dejar en tu corazón este pensamiento. Al final del día, Abraham era igual que tú y yo, con sus metidotes de pata, digo. Era un hombre con errores, con muchas dificultades. Se adelantó al proyecto de Dios, se salió a ratos, en fin. Sin embargo, el Señor, que quiere lograr su propósito en nosotros, puede tomarse años de preparación si nosotros no estamos trabajando de su lado. No tiene que ser tortuoso ese tiempo de preparación. Abraham solamente le tomó 24 años. Que el Señor no se tarde más con nosotros. No sé cuántos años Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo les he dicho, yo voy por 120. Yo entiendo que hubo una maldición, porque el hombre se estaba descocando con tanto pecado y Dios dijo, es imposible que esto siga así. Entonces dijo, ahora su vida es, y lo leemos en uno de los salmos, es 80. Pero eso no quiere decir que tenemos que vivir 80 años. Pero si estamos nosotros en el proyecto de Dios, en las cosas de Dios, si estamos nosotros recibiendo el respaldo de Dios, yo le tiro a ser como Moisés. A los 80 era un chamacón. Estaba empezando su ministerio. Yo tengo 67, entonces ni a chamacón llego. Entonces, por aquí me van a tener un buen rato todavía, ¿eh? Y yo quiero que mi esposa esté conmigo. A veces se me sale el guacal hijita, arrepiéntete. Y yo quiero que mis hijos estén aquí, ¿no? Y mis nietos que estén aquí. Y todo, como decía Josué, yo y mi casa, todos sirviendo. Y ese es no estoy hablando del modelo Gómez, este es el modelo bíblico. Este es lo que Dios quiere en tu familia, contigo, tu matrimonio, con tus hijos. Todos juntos, unánimes, sirviendo al Señor. Pero necesitamos caminar en fe. Necesitamos la obediencia. Necesitamos dejar que Dios sea Dios. Padre bendito, te alabamos por la belleza de tu palabra. Gracias porque pones para nosotros ejemplos como el de Abraham para que nosotros podamos aprender. Y permítenos rescatar de Abraham lo mejor. Permítenos aprender en cabeza ajena para no cometer las mismas equivocaciones que Abraham. Señor, añoramos que tú ocupes verdaderamente el primer lugar en nuestra vida.
que seamos hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres de obediencia, Señor, a ti. Padre, llamamos a tu bendición en esta hora, lo que profetizó Joel, que en este tiempo, Señor, vendría la llenura de tu Espíritu, vendría el Espíritu a bautizarnos con todo poder. Y declaro que en este lugar nuestros jóvenes, nuestros niños serán profetas, verán visiones, traerán palabras, Señor, que nos edifique a los demás. Donde nuestros viejos tengan sueños, donde nuestros jóvenes tengan revelación. Un pueblo, Señor, que se levanta para ser testigo delante del mundo de las bondades y de la belleza de Dios. Señor, gracias porque sabemos que este es lo que está en tus planes para nosotros. Señor, te decimos este día, sé tu Dios en nuestra vida. Te dejamos, Señor, toda autoridad. Te dejamos en tus manos, Señor, todos los derechos, todas las decisiones, Señor, las ponemos en tus manos para que tú decidas por nosotros. Y solo te pedimos que nos des la claridad para saber que estamos haciendo tu voluntad. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias.